que se trata de las preparaciones finales para el nacimiento de la iglesia, Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes también esté listo, preparado, dispuesto para aprender, para estudiar la palabra de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. ¿Tiene usted una Biblia o un Nuevo Testamento para estudiar? ¡Qué bueno! Si usted no tiene, mire, es uno de los tesoros más preciados que podemos tener. Usted tiene en casita una Biblia y tiene el tiempo para leerla. Aproveche que allí está el tesoro más grande que usted pueda tener. Le envío esa solicitud a usted. No es una solicitud de redes sociales, sino una solicitud que si usted tiene una Biblia y tiene el don maravilloso de leer, usted tiene un tesoro maravilloso que puede, mire, irse alimentando porque su alma necesita el pan de vida, la palabra de nuestro Padre celestial. Y en esta hora que vamos a compartir y estamos compartiendo ya la palabra de nuestro Señor, pues decirles que vamos a leer primero el texto de Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer primero ese texto para después estar leyendo los demás, ¿verdad? Vamos a ir con esta parte que es preparaciones finales del nacimiento de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra de nuestro Señor dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Esto nos dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué es lo que aquí nosotros encontramos en esta porción de la Biblia? Lo que nosotros estamos encontrando es que el Señor tenía la intención y vino con ese propósito, con el propósito eterno, según Efesios 3, 10 y 11, de dar a conocer los misterios del Señor al mundo por medio de la iglesia. Dice la palabra: y yo también te digo, le dijo el Señor al apóstol Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor hablaba de edificar la iglesia en profecía, de establecer la iglesia, de fundar la iglesia. Y Él no le dice a Pedro: yo voy a fundar tu iglesia, Pedro. No le dice eso, ni le dice: voy a fundar la iglesia de los hombres. No, porque la iglesia no es de los hombres. La iglesia, de hecho, no es algo que se le ocurriera a una persona humana, sino que es algo que nació en la mente de nuestro Señor y que fue parte o es parte de un plan de parte del Señor para redimir al hombre, para alcanzar al hombre con la bendición que el hombre necesita. Y es por eso que nosotros estamos hablando de cómo en ese plan habían preparaciones que se tenían que hacer. El Señor le dice a Pedro, después de que Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice que es bienaventurado porque eso que Él sabe y eso que Él ha dicho no ha sido revelado por carne o sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Entonces él estaba pues muy contento, ¿verdad?, el Señor en esta plática, y le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor, hablando en términos personales, decía y afirma, y así creemos nosotros, que la iglesia es de Él, la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor.
Donde quiera que la iglesia esté, la iglesia es de Él porque Él la compró con su sangre. Y Él dijo, yo estableceré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces, se dan las preparaciones finales de cómo tenía que ser de acuerdo al plan que Dios había diseñado, porque en el plan de Dios dice la palabra, en el plan de Dios fue así. Dice, porque de tal, la base, ¿verdad? La base del plan era el amor, es el amor de Dios hacia nosotros, a los humanos. Y dice, porque de tal manera, dice San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice por ahí la palabra en versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor, en el unigénito Hijo de Dios. Mire qué maravilloso, maravilloso lo que la palabra a nosotros nos dice. Pero ahora veamos como parte de estas preparaciones finales, que había para hacer nacer la iglesia, para que la iglesia pudiera nacer. La iglesia no podía nacer si antes no se cumplían la palabra que Dios había dicho acerca del establecimiento de la iglesia. Pues decía que en los días de aquellos reyes, ¿verdad?, el Señor del cielo levantaría un reino. El Señor del cielo establecería un reino que no sería jamás destruido y que no sería su reino jamás dejado a otro pueblo. Ese reino estaba a punto de nacer. Jesús estaba a punto de establecer su iglesia y le dice, yo edificaré mi iglesia. Ahora, buscamos nosotros en la palabra de nuestro Señor y miramos esto, lo que dice Juan. Amén. Estábamos leyendo o diciéndoles a ustedes Juan capítulo 3, versículo 16 y llegamos hasta arriba, ¿verdad? Como hasta el 19. Pero yo quiero ahora que usted busque su Biblia también. Amén. ¿Tienen Biblia? Yo quisiera que si está viendo y me está oyendo ahí, me escribiera en el comentario y dijera, amén, hermano, estoy leyendo los textos, estoy leyendo la Biblia, estoy hermano, leyendo. Amén, ¿verdad? Vamos a estar, ¿verdad?, al final orando por las necesidades de ustedes. Estoy leyendo algunos mensajes ahí, hermana Marina Ortega, Dios le bendiga. Vamos a estar orando al final, ¿verdad?, por esas necesidades. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Pero si usted tiene una Biblia a la mano, la invitación es para que usted pueda leer la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Padre Celestial. Le invitamos, ¿verdad?, en esta hora a que usted pueda, ¿verdad?, leer la palabra de nuestro Padre Celestial. Es importante de que cada uno de nosotros pueda estar leyendo lo que realmente la palabra de nuestro Dios nos dice a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leer. Se nos había quedado poquito frisada lo que es la imagen, pero esperamos recuperarla pronto, ¿verdad? Ahí, esperamos que estemos ahí con ustedes. Y decirles, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, así como Moisés levantó
en un asta. Los que han leído el Antiguo Testamento y conocen esta parte, que Moisés levantó una serpiente en un asta y que la puso frente al pueblo, y el que la miraba podía ser salvado, podía ser librado de las mordeduras de las serpientes y todo eso. Dice el Señor en su palabra, aquí en el Evangelio de Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, esta parte era porque el Señor se tenía que preparar para morir, prepararse. Fíjese que nosotros nos preparamos para muchas cosas y nos preparamos para, bueno, y hacemos planes, ¿verdad? Y estamos allí, pues cada uno de nosotros viviendo de acuerdo a su condición, y estamos cada día haciendo esos planes y todo. Pero decirles que el Señor se preparaba y se preparaba para cumplir esas misiones tan tremendas, esa misión que lo iba a llevar de acuerdo al plan de Dios a padecer así y ser levantado y ser sacrificado, y de esa manera poder cumplir la meta, el propósito que era y es salvar a los hombres. Porque dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere, mi amigo, de que usted se vaya a condenar, que usted se vaya a perder. No, Él quiere que toda la gente se salve, que venga al conocimiento de la verdad, que entienda el gran amor con el que Él vino y padeció y sufrió la muerte y fue levantado y alzado hacia arriba en una cruz, pendiendo de esa cruz, muriéndose allí en esa cruz y padeciendo grandes dolores y tormentos y quebrantos, y siendo cargado con toda la culpa y el pecado del mundo. Él llevó todo el dolor, todo el pecado, toda la angustia, y en Él fue depositada todas nuestras necesidades, toda nuestra culpa. Mire, es una carga bien dura, bien tremenda. Sin embargo, Él, conforme al plan del Señor, cumplió esto, y ahora ya resucitado, pues entendemos el llamado que Él nos hizo cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si usted está afligido, acongojado, si usted está desconsolado, si usted está pues muy angustiado y severamente golpeado por la vida, usted tiene la oportunidad de venir con ese cargamento al Señor Jesucristo, y Él lo va a ayudar. Él lo va a bendecir y le va a quitar todo eso malo para que usted viva una vida plena, una vida de alegría, una vida de plenitud de gozo en el Señor, y regocijarse no solo tal vez porque le vaya bien en el mundo, sino porque su nombre va a estar escrito en el libro de la vida de Dios, en el libro de la vida del Cordero del Señor. Dice la palabra también, leyendo nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, Juan 12, 32, vamos a ir a leer la Biblia. Juan 12, versículo 32, dice la palabra, amén, dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si fuere levantado de la tierra, dice el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dice el versículo 33, y está leyendo conmigo, Juan 12, 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Para que la iglesia naciera, mi hermano, mi amigo, era necesario que Cristo muriera. Era necesario que Él padeciera ese tormento cruel, tremendo.
Era necesario. Y Jesús lo había dicho en una parábola cuando él dijo que el grano de la tierra, si no muere en la tierra, no puede nacer una planta nueva y dar más fruto. Tenía que morir el grano en la tierra para que saliera de él una planta nueva y después llenar la espiga completamente y dar muchísimo fruto. Por eso era necesario el padecimiento y era necesaria la intervención de muerte en el Señor. Y él decía, si yo fuere levantado de la tierra, decía el Señor, a todos atraeré a mí mismo, decía, a todos los voy a atraer a mí mismo. Y él pensaba en eso. Yo le digo a usted, pensar en morirse no es fácil. No es fácil, solamente el impacto psicológico que da es una situación bien difícil. Por eso le decimos a los hermanitos y a las hermanitas, sabemos que un día nos vamos a morir por la gracia de Dios y por la bendición de nuestro Dios, así ha de ser, pero queremos y procuramos siempre estar preparándonos constantemente para ese momento. Pero no vamos a ir de imprudentes a buscar nosotros la muerte. No, como hay algunas personas que de repente dicen, ay, si Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos va a cuidar, y además es responsabilidad de Él, porque Él nos hizo, y entonces, donde quiera que nosotros vayamos, Dios tiene la obligación de andarnos cuidando, porque para eso es nuestro Padre, etcétera, etcétera. Y ese es el razonamiento de algunos, incluso hermanos de la iglesia de Cristo, hermanos de la iglesia del Señor, que tienen una mente pensando en eso y ponen a prueba al Señor, ponen en tentación al Señor. Y muchas veces las personas que piensan de esa manera no están muy bien con el Señor. No están bien, pues, que ya estén listos, preparados, porque nosotros nos andamos preparando todo el tiempo. Está bien, hermanos, cuando ya el Señor nos llama, porque ya fue su designio con nosotros, pero no nosotros nos vamos a ir a aventar de un precipicio, como le dijo el diablo al Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo el diablo, mire lo que le dijo el diablo, no le dijo sí. Le dijo a Jesús, el diablo le dijo a Jesús, oiga bien, ¿quién le dijo al Señor? Le dijo al Señor, no le dijo si Dios te va a cuidar, le dijo, Dios te va a cuidar, le dijo que si vos te tirás desde aquí, desde este alto edificio, de este templo, no te vas a golpear, le dijo, no te va a pasar nada, ni tu pie va a sufrir ningún daño, vos te puedes tirar de aquí, desde este lugar, porque de todos modos Dios dice en su palabra, le dijo, que Él te va a cuidar, le dijo que Él no permitirá que sufras, que no tropieces con ninguna piedra. Él lo ha dicho, le dice, en tu palabra. Y el Señor le respondió, escrito está también, Satanás, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo vas a tentar. Amén. Entonces hay muchos hermanos, amigos que piensan como el diablo, que piensan como él y que le dice, bueno, si Dios tiene la obligación de cuidarte, si Dios ha dicho que te va a proteger, si dice allí que Él dice en la palabra que el ángel de Él acampa alrededor tuyo y te anda defendiendo, entonces vos podés hacer lo que querrás, vos podés ir, vos podés andar en medio de esta pandemia, vos podés hacer imprudente y no hay ningún problema. Dice la palabra, aprendamos de la palabra del Señor, aprendamos lo que el Señor dice, ¿ves? Fíjese que el diablo lo quiso tentar, lo quiso agarrar a Jesús por ese lado. Y los argumentos del diablo eran bien lógicos porque tenían que ver con la Biblia, porque era algo que está escrito en el Salmo 91. Y entonces Jesús, ¿verdad? Si hubiera tenido una fe bien débil, como algunos de nosotros la tenemos, si hubiera tenido una fe débil, Cristo le hubiera dicho al diablo, fíjate, diablo, que tenés razón. Si así dice, si así escribió en la palabra allí en el Salmo 91 de que Él me va a cuidar. Así que yo soy mejor que Superman y me voy a tirar de aquí de este edificio. Ya vas a ver que voy a caer de pie allá abajo, ¿verdad? Y Jesús, si no hubiera tenido la fe, el fundamento perfecto, hubiera sido convencido por el enemigo porque el argumento era fuerte y bíblico y sólido. Pero
El Señor le dijo, no, es que escrito está que no vas a tentar al Señor tu Dios, no lo vas a poner a prueba, ¿verdad? Esto es bien importante que nosotros lo sepamos y que nosotros lo sepamos también aplicar en nuestra vida. El Señor sabía que iba a morir y sabía Jesús de qué iba a morir. Él ya sabía que no se podía morir de la caída de ahí de ese templo y que de la tirada que se hiciera, no, porque él estaba ya en la disposición de morir en una cruz. Dice 12:33 de Juan, esto dijo el Señor dando a entender, mire lo que dice, dando a entender de qué muerte era que él iba a morir. Ahora, cada uno de nosotros aprecia el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted no lo aprecia, usted está en impiedad. Y no sé por qué la ingratitud. Porque usted debería reconocer el sacrificio que el Señor hizo por usted. No sea ingrato. El Señor murió por usted, por mí, en la cruz del Calvario, con la intención de que un día usted se arrepintiera y le dijera al Señor, perdóname, Padre, ayúdame. Miren, la gente se acuerda de Dios a veces solamente cuando ya se está muriendo, cuando ya no aguanta, cuando ya está siendo vencida. Y es bien duro que en los últimos momentos esté tratando de buscar cuando ha tenido suficiente tiempo y oportunidad para arreglar su condición con Dios. Si usted ha estado viviendo alejado de Dios, yo le invito a que reconsidere su condición. Dios lo ama. Dios lo ama y Él está esperando por usted que usted venga al Señor. Él está esperando por usted. Mi hermanita, jovencita que has estado alejada del Señor, ahí te llama el Señor y te está llamando todavía. Hermanito anciano que has estado alejado de Cristo por alguna cosa, por algún orgullo, por alguna cosa, reconsidera porque Él murió por ti. Él murió por ti en la cruz y Él no quiere que te pierdas, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que ahí está la invitación para los hermanitos, para las hermanitas, para todo. El Señor nos ama, a todos nos ama el Señor. Él nos quiere a nosotros, fíjese, tanto amor los tuvo que vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Y si dice Él, y si yo fuera levantado, yo lo voy a atraer a mí mismo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Estamos en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, la compartimos con ustedes. Si usted tiene una Biblia, compártala con nosotros también y escríbame allí, dígame, amén hermano, yo la estoy leyendo. Y usted no sabe leer, dígame, yo la estoy oyendo la palabra, yo estoy oyendo lo que usted está enseñando, lo que usted está diciendo, porque yo le estoy leyendo palabra de Dios. Palabra del Señor, hermosa palabra, por cierto, y muy gustosa para aquellos que le hayan el sabor, que le hayan el gusto, porque el Señor es misericordioso y Él nos da el pan de vida a cada uno. Dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Jesús estaba preparándose y ya había cumplido la primera parte del plan. La primera parte
de esto, o sea, la preparación, la primera parte de la preparación, ya la había cumplido nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dice al Padre, le dice en el versículo 4, está leyendo conmigo Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mire, he acabado ya la obra que me dijiste que hiciese. Ya había colectado a los discípulos, a los cuales después llamó apóstoles. Ya había predicado, ya había llenado toda aquella región con la palabra y ya había caído sobre ellos aquella roca que nos mencionaba la profecía tanto de Isaías, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, la que vendría a ser un gran monte, y ya estaba caída en la tierra. La roca que los constructores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Y le dice el Señor: he acabado ya la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso es que le dice a Pedro: yo estableceré o edificaré mi iglesia. Luego viene después de esto ya el sacrificio de Cristo. Los capítulos 19 y 20 de Juan, los dos capítulos enteros, nos hablan acerca, uno nos habla de la muerte del Señor, de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y el otro no nos habla en sí de la muerte del Señor, sino de la resurrección de Cristo. Allí termina lo que es la preparación para el nacimiento de la iglesia. La iglesia, no había iglesia en ese entonces, la iglesia nació después. Así como alguien me ha preguntado, hermano, y en el Antiguo Testamento había iglesia, ya había iglesia antes de la venida de Cristo. La respuesta es no. Cristo vino a establecer la iglesia. Cristo estableció la iglesia, ese reino precioso del cual hoy usted y yo somos parte. El reino del Señor. Y aquellos que todavía no son parte, están invitados a las bodas del Cordero, están invitados a ser parte del reino. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga, dice el Señor. Así que la invitación es para usted que no está en el reino, pero también para los que ya están, que permanezcan en el reino. Recordemos lo que dice el Señor: buscad primeramente, Mateo 16:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura, os serán dadas por añadidura, o vendrán por añadidura, ¿verdad? Para nosotros, vendrán como un extra, como un agregado a esto. Entonces, hermosa bendición la que encontramos nosotros en la Biblia. Ahora bien, los discípulos, a los que llamó apóstoles el Señor también, ellos esperaban las promesas del Señor y creían fielmente en las palabras de Cristo. Y ellos esperaron en oración, como Jesús les había mandado, de que ellos estuvieran listos esperando aquel establecimiento de la iglesia, aquel nacimiento de la iglesia. Si usted lee conmigo el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 3 y 4, Hechos, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor
les había dicho que esperaran. Le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le había dicho a Pedro. Y les dijo él, no se vayan de Jerusalén, espérense aquí en Jerusalén. Y estuvo con ellos durante 40 días, dice, 40 días anduvo el Señor hablándoles. ¿Y sabe de qué les hablaba el Señor? ¿Sabe de qué les hablaba Cristo? Mire lo que dice ahí la Biblia en el versículo 3. Hechos 1:3, la última parte, dice apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. ¿Acerca de qué les hablaba? Allí dice, acerca del reino de Dios. Mire lo que les hablaba, acerca del reino del Señor les hablaba, acerca del reino de Dios les hablaba el Señor. Y dice la Biblia, aquí mismo, en los versículos del 12 al 20, si usted lee allí la Biblia, nos habla acerca de que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se levantó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. En esta porción de la palabra que acabamos de leer nosotros, nos damos cuenta cómo ellos perseveraron, dice, en oración, en ruegos, en esperanza, estuvieron así como Jesús les mandó, permanecieron unánimes para el nacimiento de la iglesia que estaba próximo a ocurrir. La iglesia no nació inmediatamente que Jesús murió, no, pasaron días. De hecho, Jesús anduvo por ahí como 40 días con ellos y después de ese tiempo Jesús fue alzado al cielo. Fue alzado al cielo el Señor y ellos lo vieron cuando fue alzado al cielo y entonces vino la promesa de parte del Señor y vino el nacimiento de la iglesia, de lo cual vamos a hablar en nuestro próximo programa. Le invitamos para que en la próxima nos acompañe, que vamos a estar viendo el nacimiento de la iglesia, cómo nació la iglesia como una continuación de esto que venimos estudiando en la palabra de nuestro Señor. Por hoy, hermanos, hasta aquí vamos a llegar con este estudio de la palabra. Esperamos que ustedes, hermanos, estén bendecidos de parte del Señor, el cual pues nos habla siempre a través de la palabra a cada uno de nosotros. Que nuestro Padre Celestial les esté colmando de ricas y de abundantes bendiciones a cada uno de ustedes, porque nuestro Padre nos ama y su misericordia es para siempre en las vidas de nosotros. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó.